decirles que muchas gracias a Rosa. Y después muchas gracias a nuestro alcalde de Barruelo de Santullán, en la montaña palentina, 1.200 habitantes. Es un sitio donde se debe vivir maravillosamente. Y que hoy día con los móviles y las pilas se puede trabajar desde allí, porque tiene cobertura con vía satélite, y entonces te puedes ir a vivir allí y le dais casa y trabajo a la gente. Y le dais a buscar casa allí, que seguro que en estos sitios da. Y después, pues también saludar aquí a la Fundación Santa María la Real. Una de sus técnicas principales, Vanessa, que está aquí con nosotros hoy, porque colabora mucho con este proyecto que tiene esta montaña palentina, que se llama Conecta Rural Montaña Palentina, revitalizar la montaña palentina. Para eso está aquí el alcalde, que ayer estaba en Barcelona haciendo lo mismo, buscando gente para su pueblo. Pero tenías más pueblo, ¿verdad? Bueno, no importa la cantidad, sino la calidad. Bueno, pues muchas gracias, alcalde. Nosotros transmitiremos, vamos a dejar el cartel que nos habéis dado bien puesto ahí, y si alguien quiere irse a vivir a Barruelo de Santullán, pues el alcalde le busca una casa. Le busca una casa. Bueno, pues saludar también a todos los colaboradores que han hecho posible esto. Alberto Morales, que está aquí, que colabora con la Casa Castilla y León, y por supuesto quiero mencionar y saludar a Chari Elías. Chari Elías es una de nuestras voluntarias más importantes que tenemos en nuestra fundación, que hacemos de todo a lo largo del año. Hacemos muchas actividades que, si tienen ustedes interés, pueden verlo en internet o coger cuando salgan las memorias de las cosas que hacemos, porque hacemos muchísimas actividades. Desde que abrimos este centro, en septiembre del 23, que llevamos ahora mismo 21 meses abiertos, ya hemos hecho 340 eventos, unos más grandes, otros más pequeños. Por aquí ha pasado, hace muchas cosas el ayuntamiento. Cada día de la semana organiza un taller de cocina, ahí en nuestra aula de alimentación. La Junta de Andalucía ha hecho muchos actos aquí. La Unión Europea ha hecho ya 3 actos aquí. Las Naciones Unidas, tanto el Centro UNESCO como UNICEF ya han organizado actos aquí también. Y nosotros le damos todo este espacio disponible a todas aquellas instituciones y entidades privadas sin ánimo de lucro, como la Casa de Castilla y León, para que puedan utilizar estas infraestructuras en el centro de Sevilla, que hemos actualizado y que son funcionales, para que tengan un sitio gratuito donde realizar sus actividades. Eso es algo que el patronato de nuestra fundación nos encomendó a los que trabajamos aquí, un equipo de 6 personas que trabajamos, para que le demos ayuda y soporte a todas aquellas entidades que hacen algo bueno por la sociedad. Así que muchas gracias a todos por venir, y le voy a dar la palabra a Rosa para que ella ya vaya dirigiendo este acto. Y yo me voy a quedar aquí escuchando porque tengo interés. Cuando me jubile, cuando iré a Barruelo de Santullán, allí adentro. Voy a empezar por otra pequeña puntualización. ¿Por qué se llama mercadillo? Se llama mercadillo porque ya había un asentamiento romano que era un mercado muy próximo. Por eso está esa iglesia románica. Solamente porque quiero ir enganchado de mañana. Que es un pueblo muy interesante. Muy bonito, ¿no? Y hay otro al lado que tiene unas fiestas que se llena. La fiesta fue a visitar otro pueblo, que el alcalde, es que no me acuerdo el nombre del pueblo, que el alcalde fue fenomenal. Orcajo. ¿Cómo se llama? Orcajo, el alcalde. Orcajo es donde está la Virgen de Valdejimena. No, no me suena ese pueblo, era otro que me dijo Vicente que fuera a verlo. Y fuimos y hablamos con el alcalde. Se llena de familias para pasar allí las vacaciones, con las fiestas del pueblo. Y está muy cerquita, pasa que no me acuerdo del nombre, perdonad, pero es que la edad no perdona. Entonces, lo primero que voy a hacer es agradeceros a los que estáis. Que lo estéis acompañando, porque para nosotros es una cosa muy reconfortante teneros aquí con nosotros. A don Luis Miguel Pons Moniche, que ya sabéis que es el director de la fundación. A Lourdes, que era su directora. También otra chiquilla que también nos ha estado ayudando, se llama Marta, que también ha estado con nosotros. En fin, a todos, porque todos han colaborado y yo me he sentido como si estuviera en mi casa, la verdad. Entonces vamos a empezar por dar las gracias.
También quiero felicitar a Vanessa y también a Rocío. Quiero felicitarla porque pertenece a esta asociación que me parece que es una magnífica acción social, no solamente artística, sino social. Entonces les felicitamos por eso. Y yo lo que quiero es decirte a ti, Cristian, y también se lo he dicho a Jesús María si hubiera podido venir, que el objetivo que queremos, que no sé si lo conseguiremos, pero yo creo que sí, porque vamos a hacer cosas para expandir todo lo que se diga aquí, o sea, que vamos a programar, que consigáis esos objetivos que tenéis, que los veáis realizar y todas las ideas que podamos aportar y todo lo que podamos hacer, contar con nosotros, que haremos lo que se pueda. De momento se va a grabar esto y lo vamos a mandar a las redes sociales y lo vamos a mandar a todos los sitios. ¿Vale? Además de eso, tengo que deciros que la Casa Castilla y León hoy vamos a firmar un convenio en la que se trata de colaborar en la identificación de interesados en establecer en Barruelos de Santullán y Brañosera, facilitar información sobre características y ventajas de la vida en estos municipios a sus empleados, apoyar la difusión del proyecto Conecta Rural en su entorno. Esa es nuestra misión. La vuestra es que todo lo que se diga aquí, en la medida de lo posible también vosotros lo promovéis por todos los sitios. O sea que aquí leemos el Evangelio y ahora nosotros lo vamos a coger y tenemos la lección de que eso siga para adelante. Voy a decir solamente una pequeña cosa. Parece que estamos hablando de migración. No es migración, esto es movilidad. De toda la vida, desde que yo era pequeña, que viví lo que era que la gente se fuera de Andalucía y de Extremadura, se fueran a Francia, vivían en Irún, porque yo vivía en Irún, pero aquí pagábamos un poquito con todo, pero ganábamos un buen sueldo en Francia. Y entonces allí aquello se llenó de trabajadores que venían de toda España, porque venían de todos los sitios. Yo digo que es movilidad porque vamos a empezar, en aquella época eran regiones y nos desplazábamos de una región a otra, ahora es una autonomía con la misma, pero seguimos haciendo lo mismo, porque resulta que era por trabajo para subsistir o porque eras una persona que eras funcionario, que eras maestro, que eras médico, que eras enfermera. Todos sabemos las profesiones militares, los religiosos, si iban de un sitio a otro, porque los destinaban, ¿no? Pero los destinaban dentro de España. Entonces vamos a hablar de movilidad. Parece que eso de emigrar es como si te dejaras ahí todo. No. Aquí se habla de movernos y ahora además tenemos facilidad de que si vamos a vivir allí, te puedes venir aquí, que si el AVE, que si el avión, que si tenemos muchísimas facilidades para movernos, que tampoco es un crimen ir a conocer otro sitio y si tienes posibilidades de porque aquí lo que se trata es no vivir del subsidio, sino de trabajar. Y eso es lo que pretendemos aquí, que allí también, y a viceversa, si tú sabes de alguien que ya viene aquí, que también se va a dar trabajo, para hacer intercambio. Nada más, ya te doy la palabra. Bueno, pues yo creo que las has explicado maravillosamente bien. Yo quiero agradecer en primer lugar tanto a Rosa, la responsable de Castilla y León aquí, como a la Fundación, que tiene un espacio que hemos podido disfrutar de una visita guiada esta mañana, que lo ponga a nuestra disposición para presentaros las líneas maestras de este proyecto, que lo habéis ido desgranando un poquillo, pero que ahora entre Vanessa y yo intentaremos acercaroslo un poco más. En primer lugar, me gustaría también excusar a mi compañero, el alcalde de Brañosera. Barruelos de Santullán es un municipio y Brañosera es otro, que no ha podido estar aquí hoy con nosotros, y es que necesitaba un descanso. La semana pasada tuvimos la visita de sus majestades los Reyes de España a Brañosera, que luego os comentaré, es el primer ayuntamiento de España. El primer ayuntamiento de España con el primer fuero de España en el año 824. Y el año pasado cumplieron su 1200 aniversario como cuna del municipalismo español. Y bueno, se intentó traer a sus majestades, no les cuadró en 2024, que suele ser allá para octubre, cuando se conmemora, pero han podido venir ahora y os podéis imaginar
pues que vengan sus majestades a una capital es algo más habitual y para los ayuntamientos logísticamente más fácil de organizar, pero para los ayuntamientos de Barruelo, Santullán y de Brañosera ha sido una odisea, básicamente porque en Brañosera no cabían y logísticamente en Barruelo tuvimos que montar todo, pero bueno, después de toda la organización y demás, Jesús se ha cogido unas merecidas vacaciones y me ha dicho que os pidiese disculpas por no poder acompañaros, pero que estaba seguro que yo iba a explicar también todo lo que tenía que explicar, tanto de mi pueblo como del suyo. Vamos a comenzar y voy a ubicaros primero en nuestro territorio, en Barruelo de Santullán y en Brañosera. Estamos ubicados al norte de la provincia de Palencia, lindando ya con Cantabria. De hecho, estamos más cerca de Cantabria que de nuestra propia capital, de Palencia. Estamos en plena sierra, metidos en dos valles preciosos, ahora lo vais a poder comprobar, y somos un municipio, en este caso el mío, Barruelo de Santullán. Aquí lo de las pedanías, luego os lo contaré para que entendáis un poco, porque organizativamente lo de los pueblos es diferente. Solo os doy un dato: en España hay cerca de 8.000 municipios, 8.000 ayuntamientos, y de ellos 3.000 están en Castilla y León, por todo aquello de los reyes católicos y demás. O sea, somos la comunidad autónoma con más ayuntamientos. Pero ayuntamientos que son pequeños. Para que os hagáis otra idea, porque no se puede comparar con, por ejemplo, municipios de aquí a mí me viene ahora a la cabeza, por ejemplo, un pueblo de Sevilla, como puede ser Dos Hermanas, que creo que es un pueblo, que es una ciudad. En la provincia de Palencia somos 191 municipios en la provincia. Y para que os hagáis una idea, después de la capital, de Palencia, el municipio más grande es uno que tenemos pegado a Barruelo de Santullán y Brañosera, que se llama Aguilar de Campoo, que os sonará por las galletas. Vale, pues el municipio más grande de la provincia de Palencia tan solo tiene 7.000 habitantes. 7.000. Barruelo de Santullán, en este caso, que es el municipio que yo presido desde el año 2019, tiene 1.200, subiendo. Cuando yo entré en la alcaldía estábamos a punto de perder los 1.000 habitantes, por tanto ya hemos ido para arriba, y somos de los 191 el 15º. Es decir, imaginaros el tamaño del ayuntamiento 191 o del ayuntamiento 100. Son municipios muy pequeños, nada comparable a lo que podéis tener aquí en la geografía andaluza. Históricamente, os hago un resumen así súper rápido porque quiero que lo veáis. Barruelo de Santullán era, a finales del siglo XIX, una aldea con 4 casas, 4 ganaderos y ganado. Y antes que habéis hablado de iglesias y tal, ya sabéis que los curas son muy listos. Y un cura de un municipio cercano había oído hablar del carbón. Un cura de una pedanía de Brañosera que se llama Salcerillo. Y un día bajaba hacia Barruelo y se encontró unas piedras negras. Y él había leído sobre el carbón, de que en España ya estaba empezando a haber minas y que eso daba mucho dinero, daba industria y daba. Y se encontró con unas piedras negras. Y había una empresa en Reynosa, un municipio cercano a nosotros, pero que ya pertenece a Cantabria, donde ya había una empresa que trabajaba con el carbón, distribuía carbón, y que eran los hermanos Collantes. Y este cura, pues muy hábil él, que le tenemos mucho que agradecer, llevó esas piedras negras para preguntar qué es lo que era, y se podía ser carbón, y efectivamente era carbón. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que Barruelo de Santullán se convirtió en el municipio más grande de la provincia de Valencia. Empezaron a abrir minas en un territorio, en un terreno hostil, porque ahora lo vais a ver, es precioso, pero está metido en un valle con la sierra, pero había carbón y de muy buena calidad. ¿Qué es lo que hizo esto? Bueno, pues que Barruelo de Santullán se convirtiera en el referente industrial de la comunidad autónoma de Castilla y León. Es decir, en Barruelo de Santullán teníamos 4 cines, de los primeros de Castilla y León, antes que las capitales. Había cabarets, había comercios, había una vida cultural y social muy importante y había mucho empleo. Empleo y cómo se tenía que nutrir. Sí, estamos hablando de una aldea que era de 4 casas y 4 vacas y luego explosionó hasta tener 12.000 habitantes. Bueno, pues al final la gente venía de fuera. Y por eso también esa idiosincrasia de ser un pueblo abierto, plural, diverso, se mantiene a día de hoy.
¿Qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió en todos los pueblos mineros, que la minería fue en declive, las nuevas tecnologías y los nuevos tipos de energía hicieron que el carbón fuese devaluándose y sobre todo que la extracción era muy complicada en Marruecos de Santullán por la orografía del terreno y era más barato traerlo incluso de otros lados que explotarlo allí. La última mina de carbón en Marruecos de Santullán cerró en el año 2005. Fue la última mina que tuvimos abierta. Yo tengo 42 años, voy a hacer, y yo he conocido la mina abierta, mucha gente que trabajaba en la mina, y aquí, como os podéis imaginar, pues como era la fuente de trabajo, todos descendemos de mineros. En este caso, yo por parte de padre, mi abuelo fue minero. Brañosera está a 4 kilómetros de Marruecos, en este caso es un pueblo caracterizado por la ganadería, pero también tenía, allí territorialmente nos distribuimos entre el ayuntamiento principal, que es lo que es el municipio, pero el municipio está formado por, en otros lugares se llaman aldeas, allí se llaman pedanías. De Marruecos de Santullán dependen otros 10 pueblos, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea, entre estos 10 pueblos chiquitines, nos suman 200 habitantes. Brañosera cuenta con 4 pedanías y una de ellas también fue colonia minera. En solo ese pueblo, son 5 en total, con Brañosera, en solo ese pueblo llegó a haber 2.000 habitantes. A día de hoy, Brañosera y todos sus pueblos suman 252 habitantes. ¿Vale? Esto para de dónde venimos a dónde vamos. Yo os cuento, pero para que lo veáis en imágenes. Este es mi pueblo, del que estoy muy orgulloso, en el que nací y del que me tuve que ir y que luego volví para ser alcalde. Os contaré mi historia. Mejor que lo veáis, es un vídeo que dura un minutillo y vais a ver qué preciosidad y dónde estamos ubicados. Bueno, esto es Barruelo, ahora os cuento un poco más, y esto es Brañosera, situado a 4 kilómetros de Marruecos. Desde hace años, pese a que la minería está cerrada, ya se pensó en la potencialidad que tenía turismo de sol y playa. Tenemos en muchos sitios, turismo patrimonial tenemos en muchos sitios, pero turismo minero no hay en tantos lugares. Así que hay comunidades autónomas que casi todas tienen alguna mina que se puede visitar, pero no es lo más habitual. En Barruelo de Santullán se construyó el Centro de Interpretación de la Minería, que es del Ayuntamiento, es municipal, que está abierto todo el año y donde disponemos de un museo y de una mina visitable. Es decir, todo aquel que va nos visita y sale con las nociones básicas de cómo se trabajaba en una mina. Claro, los que somos de allí es algo que prácticamente sabes,
pero la verdad que es muy curioso ver cuando se acercan los turistas. Tenemos una media en un pueblo de 1.200 habitantes de unas 12.000 visitas de pago al año. Bueno, pues que salen de allí diciendo qué duro era esto, cómo se trabajaba, etcétera, etcétera, porque tú coges las herramientas, bajas, lo ves, lo tocas, lo palpas, lo hueles, te agobias con las pendientes y eso que está preparada para las visitas. El turismo es una de nuestras principales fuentes de ingresos a día de hoy. Ambos ayuntamientos llevamos desde hace tiempo también potenciando pues, sendas que todos conocemos, que los del pueblo conocemos, que los de fuera no tanto, y que queremos que conozcan. Sí que es cierto que el turismo que buscamos no es un turismo masivo, es un turismo respetuoso con el medio ambiente, sobre todo, un turismo más que, os hablaba antes, que no depende tanto la cantidad, sino la calidad. Es decir, queremos que quien venga a nuestros bosques o a nuestros montes los cuide, sepa lo que hace y sepa dónde va. Y quisimos también, a través de una senda que además de Barruelo a Brañosera, como os digo, son 4 kilómetros, hay carretera, hay una vía verde para andar maravillosa que va todo el mundo a andar por las mañanas, está completamente llena, pero hay una senda a través del bosque. Y siempre en los municipios mineros se habla mucho del minero. El minero, el picador, el lamparista, los que bajaban a la mina, los que se dejaban la vida, y es verdad. Pero yo lo que más he conocido, y yo ya he conocido menos porque soy más joven, pero yo lo que más he conocido han sido viudas. Viudas que se quedaban viudas porque el marido se mataba la mina, que se quedaban a cargo solas de los hijos, y eran auténticas heroínas, porque al final salían adelante con la ayuda de sus vecinos, con la ayuda de familiares, con la ayuda de amigos, y luego estos eran los casos trágicos, pero también estaban bueno, pues las mujeres del hogar, las que estaban cuidando de los hijos, manteniendo la casa y demás, mientras el marido trabajaba en la mina, pero realmente, luego analizándolo, eran ellas las que llevaban toda la vida social, toda la vida cultural, toda la economía de la casa, porque era realmente el marido el que las daba el dinero para que ellas lo gestionaran. Y al final quisimos poner de relevancia una ruta que todos conocemos, que se llama la Senda de la Pedrosa, preciosa, y quisimos hacer un homenaje a estas mujeres, a ambos ayuntamientos. Es muy sencillita, tú puedes empezar en Brañosera, puedes empezar en Barruelo, vas a desembocar, depende de dónde empieces, en uno o en el otro municipio, a través del bosque. Tú llegas allí con tu QR que hoy en día todos tenemos, al principio de la senda, y guardas el móvil y te lo metes en el bolso y comienzas a caminar, porque no queremos que estén con el móvil así. Y disfrutan de la naturaleza. Pero va a haber determinados momentos donde tu móvil va a vibrar y tú tienes que pararte. Y tú tienes que pararte en un lugar habilitado, un banquito, lo que sea, en medio de la nada, oyendo los pajaritos, iba a decir si tienes suerte algún oso, pero mejor, porque hay osos pardos, mejor que no le oigas, porque esos que le tienes cerca, y vas a poder conocer ya no solo la vida de esas mujeres, sino algunas mujeres relevantes, maestras principalmente, que hablabais de la posguerra aquí, hicieron mucha labor por ayudar a las familias. Era una ruta donde yo no sé si habéis oído hablar de los maquis, cuando la guerra civil, que se echaron al monte. Bueno, pues Barruelo de Santillán fue un lugar de Brañosera donde había muchos maquis, donde, bueno, pues les estaban buscando, se escondían en el bosque, y los vecinos, las mujeres, pues al final les llevaban comida, alimentos y demás. Vais a ver, está grabado, claro, además esta senda es una maravilla, tanto en primavera, como en verano, como en otoño, como en invierno. Este vídeo es de otoño y vais a poder ver la ruta por donde se iría. Es que parece que está preparadísimo, sí que está montado y demás, pero el vídeo se grabó en una sola tarde, es decir, venga a ver qué hay hoy allí y se graba tal cual. Y se hizo el vídeo, bueno, como os digo,
para reconocer a todas estas mujeres. Como os comentaba antes, Brañosera además es el primer ayuntamiento de España como atractivo turístico. Tiene el poder visitar ese primer ayuntamiento de España, ver el primer fuero, es un ayuntamiento visitable, donde incluso tú puedes ir, una vez te descargas la aplicación y demás, se te abre la puerta, no hay nadie allí, virtualmente te lo explican y es una auténtica maravilla. Y luego nos nutrimos también de esas tradiciones que se estaban perdiendo y que en los últimos años hemos conseguido darles una vuelta. La festividad de Santa Bárbara es la patrona de los mineros. Os podéis imaginar en los municipios mineros lo que era, es el 4 de diciembre. Era un día en el que los mineros no trabajaban y que era un día de fiesta grande en la localidad. Cuando yo entré a la alcaldía en el año 2019 era una fiesta que se estaba perdiendo, cada vez iba a menos, y quisimos darle un impulso. Nos pusimos a investigar y, curiosidad o casualidades de la vida, descubrimos que hay documentos del 1800 que ya relatan una procesión nocturna el día antes de Santa Bárbara, la noche del 3, que cuando los mineros acababan el turno sacaban a la santa desde la mina con las lámparas de sus cascos o anteriormente con los candiles, porque entonces no había cascos, la bajaban hasta el pueblo y luego ya se iban a disfrutar de la fiesta y posteriormente del día libre. Es muy curioso porque la bajaban ellos y esa tradición yo la he conocido toda la vida. Y es muy curioso porque será de las pocas procesiones en España en la que no hay un cura. Ni tiene nada que ver, solo hay una santa, la gente del pueblo y los mineros. Y en este caso ahora las antorchas con el fuego. Precisamente gracias a este documento que descubrimos, la Junta de Castilla y León la reconoció como fiesta de interés turístico regional. Claro, esto es un espaldarazo a la hora de poder promocionar una fiesta que ha hecho que año a año, bueno, pues ya no sea el día 3 y el día 4, sino que ahora ya tenemos una semana de actividades culturales, sociales. Para los chavales pues también hay verbenas y estas cosas y cada año hay más, es decir, hemos conseguido que ahora los chiquillos vayan vestidos de minerito, ellos no llevan a la santa porque pesa horrores, porque además es maciza y los hueca, pero esto nos ha reportado también un valor añadido apoyándonos en la cultura. Y luego, bueno, pues como os podéis imaginar, el fuero de Brañosera y encima ahora que han venido sus majestades ya con todo lo que conlleva, bueno, pues es un municipio que está en plena sierra, que es precioso porque todas las casitas son de piedra y la historia se basa en que un conde, el conde Munio Núñez, se fue a vivir a Brañosera, pero tenía un problema, no había habitantes, no había prácticamente habitantes. ¿Qué hizo? Traerlos del otro lado de las montañas, también para defensivamente evitar la llegada de los musulmanes y otorgarlos derechos y deberes. Y esto lo escribe en el primer fuero de España. Y es un fuero que se estudia en las facultades de historia de toda España, entre otros casos, porque, por ejemplo, ya en el 824, él, como conde de Brañosera, otorga esos derechos y deberes a los ciudadanos, pero no solo él, sino junto a su mujer Argilo. Ya reconoce el papel de la mujer de igual a igual, no solo de su mujer, sino de todas las pobladoras. Y es muy curioso que a día de hoy, que encima estamos todavía hablando de la lucha por la igualdad, bueno, pues ya en el 824, en un recóndito lugar de la montaña palentina, ya se habló de esos derechos de las mujeres. Llegó un punto que todos los municipios mineros, no solo el nuestro, entraron en una serie de sensación depresiva durante muchos años, durante décadas incluso. ¿Por qué? Porque todavía vivían aquellos que habían conocido el esplendor del pueblo minero, con toda esa cantidad de habitantes, de miles de habitantes. Nos habían explicado a los que no vivimos tanto esa época cómo había sido el pueblo y tal, pero ya te reconocían que, claro, es que ¿qué íbamos a hacer ahora? Sin mina, es que ¿qué hacemos? Los jóvenes os tenéis que ir, y efectivamente, con 17 años, en mi caso, yo soy de allí, estudié allí, y con 17 años pues te tienes que ir a estudiar, en mi caso la carrera, marché a Valladolid, y luego estuve trabajando yo soy periodista y politólogo, y siempre he estado en esto de la política. Ahora os cuento cómo llegué, porque es curioso también.
Siempre he estado trabajando en Madrid, en Valladolid, en Madrid, en Ciudad Real y en La Rioja. He estado en distintos medios de comunicación, principalmente en la cadena SER. Claro, de repente cuando ya tienes una vida asentada, el pueblo pues te tira porque quieres. Yo además estaba cerca de donde vivía La Rioja, mi pueblo son 2 horas, iba muchos fines de semana, estaba en todo el tejido asociativo, me implicaba, tenía mis amigos allí que cuadrábamos los fines de semana porque estábamos todos fuera para ir. Y en el año 2018 me empiezan, ya me lo habían ofrecido otras veces, pero me lo tomaba a chufla. Es que hace falta alguien joven que venga, que coja el ayuntamiento. Digo, ¿a qué? Que no, que es que tienes que presentarte a la alcaldía. ¿Qué dices? Que yo tengo mi vida, que no. Yo ayudo porque sí que es cierto, y he ayudado a todos los alcaldes de todos los colores políticos. Quien estaba tenía mi ayuda para lo que necesitaba, fiestas o pregones, cosas de estas. Y hasta que ya la idea ya como que implantaron la semillita, yo decía, pues es que es verdad que estamos muy mal, que sí que se le podría dar una vuelta, que sí que podemos ver, pero yo con todo ese miedo, no. Bueno, no, que al final, pues no sé, decidí, todavía trabajando fuera, concurrir, explicárselo a mis vecinos, decirles que este era mi planteamiento para el pueblo, que no iba a haber más mina, que había otras posibilidades, que teníamos que estudiarlas y que íbamos a poner en orden pues, la casa de todos, que estaba un poco en desorden. Y bueno, ¿cuál fue mi sorpresa? Que en mayo del 2019 deciden darme una mayoría absoluta y me dicen que te tienes que volver para el pueblo. Pues yo volví, marché de mi pueblo con 17 años y volví el 14 de junio de 2019, un día antes de que el alcalde saliente, que ya marchaba además, Javito, con el que tengo muy buena relación, me entregase la hora de mando. Y así me volví a Barruelo para ser el alcalde. Desde el año 2019, ¿qué hemos hecho? Bueno, pues apostar por distintos frentes. Lo primero, la casa de todos, ponerla en orden y sobre todo explicar a la gente lo que hay y dónde queremos ir. ¿Qué queremos ser de mayores? Es decir, ya la mina no se va a volver a abrir. Eso porque Europa no lo permite. Bueno, pues vamos a apostar. ¿Por qué tenemos que apostar? Tenemos que apostar por lo que tenemos. El turismo, venga, ya os he explicado un poco, temas turísticos, pero tenemos que potenciar otra serie de actividades. Tenemos que ayudar a las empresas, que son las que generan empleo. Tenemos que colaborar y comarcalizarnos. En este sentido, vimos la oportunidad de que en Aguilar de Campoo, que pese a que os he dicho que es un pueblo de 7.000 habitantes, es un pueblo que tiene muchísima industria. No solo Puyol, sino Siro, otras tantas fábricas, empresas medianas que generan empleo y generan empleo en toda la comarca. Y Aguilar de Campoo tiene esa ventaja, pero tiene una desventaja, no tiene vivienda. Y la vivienda que hay es carísima, pero muy cara. Digo, uy, pero si es que nosotros tenemos medio pueblo vacío de viviendas, gente que dejó la vivienda abandonada, herencias que al final son de 800 y no se ponen de acuerdo, pues lo que ocurre en muchos pueblos de España. Y dijimos, bueno, pues vamos a trabajar con toda esta gente porque nosotros tenemos una ventaja, tenemos vivienda muy barata. Somos, de hecho, según el portal Idealista, el segundo municipio con el suelo más barato de España. Solo nos supera un pueblo de Toledo. Vamos a aprovechar todo esto. Y además, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ofrecerles servicios que tenemos. ¿Y cómo podemos potenciar esos servicios? Pues, por ejemplo, colegio. Tenemos un colegio público, vamos a apoyar a las familias. En Barruelo de Santillán no hay una sola familia que pague libros de texto. Los libros de texto están financiados por el Ayuntamiento y por la Junta Vecinal al 100%. Por tanto, la cuesta de septiembre no existe. Ayudas por nacimiento de hijo. También que nadie va a tener un hijo porque le des 500 euros, pero bueno. Guardería, cobrábamos una tasa mínima de 60 euros. ¿Para qué? Además hay fondos europeos y demás. Al final convencimos a la Junta, a través de fondos europeos, la guardería completamente gratuita. Vamos a complementar. Hay mucha gente que trabaja en las fábricas. ¿Qué necesitan? Tener conciliación. ¿Con quién dejar a los críos? Venga, servicio de biblioteca los fines de semana. Ahora estamos planteando centro joven. Tenemos pabellón, actividades, una pista de pádel que se ha construido nueva, naturaleza, ludoteca, escuela de verano para que puedan conciliar en verano. Si además de todo esto disponemos
de un centro de día que está en el antiguo centro de día, aquí no sé cómo lo llamáis, ahí es como un centro cultural, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Los antiguos hogares del jubilado, es el antiguo hospital de Minas, que es de titularidad municipal y está cedido a la Junta de Castilla y León, que es la que gestiona esta clase de centros. Pues tenemos un equipo súper activo que tienen todos los días, pero no estoy hablando, que la gente piensa en el hogar del jubilado, piensa en gente súper mayor, no, ahí va gente de todas las edades, gimnasia, yoga, todo esto semanal. Gimnasia, yoga, talleres de memoria, talleres de informática, charlas, además hay bar, restaurante, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué más podemos hacer para...? Porque muchas veces sabemos que a veces hay una oferta de empleo no sé dónde, pero no estoy apuntado al paro, no, como que no funciona muy bien el servicio público de empleo y tal. Pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a intentar conseguir fondos para plantear un proyecto del que ahora enseguida os hablará Vanessa, para poder trabajar todo esto. Todas estas ideas que tenemos, que surgen de tomar un vino, el alcalde de Braños era yo, uno un día, otro, y de hablarlo y de estar los dos convencidos, oye, vamos a convencer a los que realmente tienen pasta para esto, para que nos subvencionen, y nosotros podamos contratar profesionales que nos ayuden primero a plasmar todo esto sobre el papel y luego a intentar obtener resultados, a ver cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestras debilidades, que las tenemos también, cuáles son nuestras potencialidades, qué tenemos que mejorar, qué tenemos que tal, y conseguimos convencerles para hacer una primera edición del Conecta Rural. En esa primera edición del Conecta Rural, que luego Vanessa os comenta un poco más, ya empezamos a ver los resultados. Es decir, de repente empezamos a ver que subimos en población. De repente un cole que tenía en el año 2019, cuando entré yo, 30 y pocos niños y bajando, estamos cerca de los 60 y subiendo. Y ya sabéis que donde hay niños, hay vida en los pueblos. Más servicios. Encima nos pusimos a trabajar para conseguir fondos europeos para rehabilitar edificios en ruinas que hemos ido adquiriendo desde el ayuntamiento y plantear vivienda pública también, y plantear formación, porque tenemos un problema a nivel formativo. Cada vez hay menos albañiles, cada vez hay menos fontaneros, cada vez hay menos electricistas, en lugares pequeños me refiero, y es un nicho de negocio. Y además vamos a hablar con las empresas y vamos a firmar convenios con ellas, porque quién sabe mejor que el alcalde o el vecino o la vecina, que Periquitín Pérez ha trabajado de albañil y ahora no tiene trabajo, pero es que en el pueblo de al lado, que lo tenemos a tiro de piedra, están buscando un albañil. Y es que él nos ha enterado y la empresa nos ha enterado que aquí tenemos uno. Pues de eso se trata Conecta Rural, de conectar todas las piezas del puzzle y obtener resultados. Yo lo comentaba ayer también en Barcelona, ahora habréis oído hablar esto mucho de la economía circular, que todos los políticos importantes lo hablan, la economía circular. La economía circular no es otra cosa, porque te pregunta la gente, ¿pero la economía circular qué decís que es? Pues la pescadilla que se muerde la cola. Es que es la pescadilla que se muerde la cola. Más niños en el cole, más servicios, más gente viniendo, compran más vivienda, más inversión, más oficios que tienen que arreglar esas viviendas. Todo un círculo, la pescadilla que se muerde la cola. Más habitantes para los municipios, los ayuntamientos también nos beneficiamos, y este es el objetivo de Conecta Rural, encajar todas estas piezas del puzzle. Ya tuvimos esa primera edición y os voy a dar un dato, que es, aparte os he dado ya uno del cole de los niños, desde el mes de finales de noviembre, principios de diciembre, hasta principios de marzo, en mi pueblo, de 1.200 habitantes, 50 nuevos empadronados. Claro, imaginaos lo que es, que cada 2 por 3 se está llamando en línea para ver si el alcalde está empadronando a alguien para que le vote. Digo, no, es que estamos trabajando esto y se está viniendo gente a vivir. Jugando con todo eso que tenemos, esas ventajas. Pues, por ejemplo, el pueblo de al lado tiene trabajo, pero no tiene vivienda. Nosotros sí. Pues vamos a traerles a que se empadronen de aquí. De eso se trata Conecta Rural. Luego os daré alguna pincelada más, pero os voy a pasar con Vanessa, que es la técnico del proyecto, y os va a dar un poco información más detallada. Espera, un momento. Ay. Esto es un alcalde. Un aplauso. Buenas tardes. Lo primero, daros las gracias por dedicarnos una tarde de hoy en vuestras vidas, que es muy importante el tiempo. Sí que antes de empezar a contaros un poco qué es Conecta Rural,
quiero que sean ellos mismos, los vecinos, las vecinas, los nuevos vecinos, ¿no?, que están apostando por venir, ellos mismos quienes os cuenten qué hay allí, qué vamos a encontrarnos, por qué se han vuelto, porque están volviendo a su pueblo. Y nada, es un vídeo muy corto, vais a conocer a los protagonistas de este pueblo y luego nos metemos bien en materia, que hay mucho de lo que hablar. Conecta Rural surge de la historia que hemos estado conociendo con Cristian, de esa marcha de las personas que se habían centrado en una importante mina, ¿no?, explotada, pero que con las sinergias y el cambio a la globalización, pues bueno, fue cambiando. Ahora mismo, aunque hay muchísimo empleo de diversidad de tipologías en las que caben también trabajos con menores o mayores estudios, necesitamos a esas personas que cubran los puestos de trabajo. Y de estas necesidades que están surgiendo precisamente en Barrola de Santoñán y Brañosera, surge Conecta Rural. Hay que revitalizar los pueblos. No podemos centrarnos tanto en el problema de la despoblación, sino en dinamizar esos pueblos. La importancia de que las personas que apuestan por proyectos que son vitales para ellos, que se acercan a sus necesidades reales y que conecten con pueblos que también necesitan esas mismas cosas, es esencial. ¿A qué me estoy refiriendo? Me refiero a que una persona que le gustan las grandes ciudades, pues no va a entrar dentro de sus proyectos venirse a vivir a un pueblo en una montaña, por mucha calidad de vida que ofrezcan estos sitios. Pero aquellas personas que sí, que llevan un recorrido y que es lo que están buscando, independientemente de la edad que tengan o del momento vital en el que se encuentren, y esto lo reflejo porque no estamos buscando a un tipo de persona, sino a personas que quieren establecerse sus raíces aquí. ¿Qué personas pueden ser? Pueden ser personas jóvenes que acaban de ser recién titulados, que buscan un primer trabajo, emprendedores, familias con hijos menores. Pueden ser personas que ya tienen sus hijos y ya sus hijos son de 20, 30, están separados en las unidades familiares y quieren rehacer su proyecto vital aquí. Pero también de personas de más de 55 años. Cuando hablamos de la montaña palentina, lo primero que nos viene a la cabeza es montaña, cuestas. ¿Qué voy a hacer yo allí con más de 55 años? O sea, ¿dónde me estoy metiendo? No, vamos a quitarnos esta imagen. Sí que es cierto que no deja de ser una montaña, que nos vamos a encontrar con desniveles, pero desde Barrola de Santoñán y Brañosera se está apostando por la calidad de vida en todos los sentidos. Hablamos de un envejecimiento activo en el que se promueve que todas las actividades se acerquen a las personas. Es decir, si soy una persona de 80 años, pero que tengo una actividad mental y física muy activa, yo no quiero estar en mi casa encerrada, o sí quiero estar en mi casa, voy a tener todos los servicios cubiertos y todos mis intereses cubiertos también. Voy a poder mirar al cine a 5 minutos en coche, voy a poder irme de excursión a Oporto, a otros países, porque tenemos conexión con países. Tenemos muy buena conexión para poder viajar, para poder hacer absolutamente lo mismo que se puede hacer en lugares como Sevilla. Esto lo quería resumir un poco, que era lo que nos estaba contando Cristian, porque en esta imagen lo vemos bien. Tenemos un patrimonio natural para los que tienen curiosidad, les gusta conectar con la naturaleza. Patrimonio cultural para esas mentes que necesitan alimentarse el día a día. Empleo para los que todavía necesitan o crear su propio proyecto empresarial o bueno, quieren cambiar y hacerse ganaderos o agricultores. Oportunidades de emprendimiento como estas o hoteles rurales, bueno, carnicerías, supermercados. De hecho, se están abriendo un montón de negocios, restaurantes, supermercados, que de nuevo trabajan este envejecimiento activo del que estamos hablando. Por no irnos muy lejos, hay una empresa que se llama ahora Michus, va a abrir en verano, en unos días, y su empresa es un supermercado con, bueno,
muchísimos productos, creo que hablaban de miles, y lo van a acercar a las propias casas a 20 kilómetros a la redonda. Estamos hablando de una zona bastante amplia que va a dar servicio a toda la parte norte de la montaña palentina. De hecho, es así que cuando te lo llevan a casa, tú no vas a tener que tener un requisito de compra mínima, y esto va a facilitar a personas mayores o no tan mayores, pero que necesitan una ayuda extra en su día a día con el trabajo, los niños, para tener esta necesidad también cubierta. Si no tenemos coche, pues también nos ayuda bastante. El punto de la vivienda, el disfrute del tiempo libre y la calidad, y la unimos toda junta, porque nosotros vamos a tener un coste de vida mucho menor que en otras zonas a 12 kilómetros mismamente. Para daros una cifra, ya que estamos en una comunidad autónoma diferente, hablamos de un alquiler a 12 minutos en coche de entre 700 y 900 euros, un alquiler de casa completa o piso. Pero en nuestra zona nos encontramos con alquileres de 375, 400 y 500 el más alto, de casas como las que habéis visto, es decir, casas familiares preparadas para coger 4 o 5, con terrenos, con su cochera, bueno, que no hablamos tampoco de los mismos metros cuadrados, y el valor es mucho menor. Hay vivienda para entrar a vivir y hay vivienda para empezar tu proyecto también reformando, y además los municipios dan ayuda, ¿vale? También la Junta, esto es abierto. Como veis, es que los proyectos que podemos abrir son muy variados, y por eso el abanico de personas que os comentábamos. Entonces, ¿qué hace Conecta Rural? Conecta Rural es esa herramienta que van a tener los municipios para contactar, en primer lugar, con personas con estos proyectos vitales que pueden caber, que ya veis el abanico, pero que además, al revés, también las empresas que están allí, los propietarios de vivienda que están allí, pueden conectar con esas personas que necesitan que vayan. ¿Por qué? Porque si las empresas que están allí, que tienen trabajo y de verdad hay demanda de venirse a vivir, no conectan con las personas, estamos perdiendo, y vamos a conseguir que se mantenga. Entonces, damos visibilidad a lo que hay. Muchas veces, siendo un pueblo tan pequeño, lo que no conoces no puedes ir a ello, no puedes aprovecharse de estas posibilidades de mercado, de vivienda. Y una vez que lo conocemos, a través de campañas que estamos haciendo, el venir aquí, también de alguna manera estamos dando esta visibilidad, pero también tenemos algo muy importante hoy en día: redes sociales, páginas web y una aplicación. Todo esto gratuito. En la página web, ¿qué es lo que subimos? Tanto en la página web como en la aplicación, que podéis descargarla en cualquier momento. Vamos a volcar ahí esas viviendas, en los enlaces de las inmobiliarias también, por supuesto, para que sean accesibles a todo el mundo. Vamos a subir, actualizar cada día esos empleos, tanto públicos como privados, y opciones de traspaso de negocio, para que todas las personas estén constantemente teniendo en la mano todas las oportunidades, que no se dejen pasar. Y por supuesto también las novedades del proyecto, subvenciones, ayudas de vivienda, ya sean a nivel local o autonómico, tanto para los propietarios como para los que van a alquilar o vender o comprar, porque ya sabéis que también ahora estamos teniendo actualizaciones en la ley. Entonces, para que nadie se pierda esas actualizaciones, también se suben, pero incluso ahí también subimos los anuncios de alquileres. Ya sabéis que ahora los alquileres están muy demandados, y en cuanto suben un anuncio pueden tener, pues no sé, en 24 horas ya vendida o alquiladas las casas. Entonces, cuantas más facilidades damos a través de esta página web, las personas que están interesadas en el proyecto, pues son las primeras en aprovecharse de estos recursos. Quería puntualizar lo que dice Vanessa. Estamos incidiendo mucho en el tema de la vivienda, existe mucha vivienda, estamos haciendo vivienda pública, que también nos ha dicho, pero hay un problema: nos faltaban alquileres. La gente tiene miedo a alquilar, a ver quién se va a meter en mi casa, a ver si me la van a destrozar. Estamos viendo a ver cómo
incentivamos. Desde el Ayuntamiento de Barro de Santullán, bueno, ya decir que nosotros directamente lo que todo el mundo conocemos, el IBI o la contribución, el Ayuntamiento, si tú tienes una vivienda a la venta, una vivienda que esté vacía, que sea tuya y que no la usas o que la quieres alquilar, el Ayuntamiento te rebaja ya la contribución de inicio el 50% en el plan de fomento de alquiler que hemos aprobado. Se están dando esta serie de facilidades, pero queremos todavía dar más. Estamos viendo a ver si planteamos un tema de seguros, de avales por parte de los propios ayuntamientos para que estos propietarios se animen a alquilar. Y además de esto, 1000 bonificaciones para poder rehabilitar las viviendas, además de que existen subvenciones por parte de otras administraciones. Sí, efectivamente. Nos aprovechamos de los recursos locales también, pero también los nacionales. Bueno, no nos quedamos atrás en este aspecto. Y bueno, nada, ahí tenéis un pequeño esquema de lo que ya se está consiguiendo y actualmente estamos recogiendo los datos de esta segunda fase que, vamos, estamos consiguiendo muy buenos resultados. Es una captura para que veáis un poco la página web de cómo se vería. Como veis, este es el apartado de empleo, traspasos y ayudas, y ahí abajo veréis de qué puesto es, un enlace a contactos y toda la información del puesto. Aquí, por ejemplo, veis como una noticia de la factoría de alimentaciones Gullón está buscando constantemente puestos de empleo. ¿Por qué? Porque es una empresa que actúa a nivel internacional, no solo estatal. Y está en crecimiento constante, necesita cada vez más y más, y entonces lo que queremos transmitir con este tipo de noticias es que hay mucho empleo. No solo sociosanitario, es decir, médicos, enfermeras, cuidadoras, asistentes personales, sino también fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, abogados, hay clínicas psicológicas, hay dentistas. Es que todo tipo de empleo os lo vais a poder encontrar, como muy lejos, a 12 minutos en coche. En este apartado os muestro también cómo se vería la parte de vivienda en nuestra web. Ahí mismo lo primero que vais a encontrar son enlaces a las inmobiliarias que tienen la mayoría de los inmuebles de la zona, pero es que además ahí abajo se muestran las ayudas en concreto que enlazan a la web. Y cada vez que hay un alquiler aparece la foto de la vivienda y el enlace directo para hacerlo lo más accesible posible. Y también os quería dar unos datos. Para que os hagáis la idea, en el 2023-24 se hicieron unas 40 transacciones inmobiliarias. O sea que la vivienda que tenemos, porque en Barruelo de Santullán eran más de 10.000 personas viviendo, por lo tanto hay 10.000 viviendas, y en Brañosera eran unos 500 altos, pues allí también tenemos muchas viviendas. ¿Y qué pasa? Estas viviendas se están movilizando. Esto es importante porque se está llenando los pueblos. Para que os hagáis una idea, que comentaba antes Cristian, en verano llegamos a ser pues casi lo mismo que Navidad, ¿verdad? Sí, para que os hagáis una idea de gente que mantiene sus viviendas y demás, nosotros tenemos 1.200 y pocos censados, pero ahora en julio y agosto tenemos 7.000 habitantes en el municipio. Es que multiplicamos la población por 6 prácticamente, con todo lo que conlleva para un ayuntamiento con los recursos que tiene de prestar los servicios. Efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando tienes mucho que ofrecer y la gente tiene su segunda vivienda aquí porque no la quiere perder, es por algo. ¿Por qué? Por todos los recursos que he hablado antes, Cristian, que os enumero aquí, los que me parecen más importantes. Cuando nos mudamos, ¿qué buscamos? Buscamos empleos si estamos en edad de trabajar, pero también todo el tema de educación y el tema de sanidad, muy importante, transporte público, y vamos a tratar estos temas. Por ejemplo, hay consultorios médicos de atención primaria, hay farmacias, hay residencias, ¿vale? Tanto en el pueblo como en los alrededores. Y ese centro que comentaba Cristian, que se llama El Hogar, que es un centro ¿sí? Nosotros en estos centros no tratan a las personas mayores como residentes, ¿vale? Porque esta idea es muy importante, sino como personas de más de 55 años con intereses culturales, con
con ganas de hacer actividades de ocio y tiempo libre. Entonces, lo que hacen es hacer fiestas, hacer charlas. Bueno, fijan un poco sus intereses y hacen clases de yoga, hacen paseos saludables por la montaña, rutas. O sea que no es una actividad al uso de un centro cerrado con el típico bingo por las tardes y juegos de mesa, para nada. Esto cuando lo descubre la gente alucina. De hecho, hablamos con el presidente y nos contaba, bueno, es que la gente viene aquí y por 5 euros al año disfruta de todo. Pero es que es tan así que hay gente que viene del País Vasco, de Barcelona y de Madrid, y aunque vengan solo durante los meses de verano, pues ellos están asociados y disfrutan de todos los servicios que pueden cuando vienen. También conectamos con Internet, tenemos 100%, porque estos son los datos del 2023-2024, pero ya tenemos fibra al 100%, no hay ningún tipo de problema de línea, de comunicaciones, para nada. Y tenemos, como comentábamos, guardería, educación primaria, la gente que está en el instituto estudia en el monasterio de Santa María la Real, que esto es un privilegio para los menores, y enseñanza no obligatoria también. Durante el verano, además, tenemos escuelas de verano y ludotecas también, que dan servicio a todas las familias para que puedan disfrutar con y sin los niños, pues también hay que pensar que hay que liberarse también en algunos momentos. Y oficinas de correo, biblioteca pública, bueno, Banco Santander, que cuando hablamos de un pueblo de tan poca población, con estos datos lo que quiero transmitiros es que tiene todo cubierto, que es una suerte contar en una zona con tan poca población con todos estos servicios. Y tiene mucho que ver con que los alcaldes sean tan proactivos y luchen tanto por esa calidad de vida que hoy enlazamos. Una puntualización además, que pese a que hablemos que estamos ahí perdidos en medio de la sierra y ya para acabar prácticamente, estamos a 1 hora de Santander, 1 hora de Palencia, 1h30 de Valladolid, 3 horas de Madrid, 2 horas de Bilbao y todo a través de autovía y sin tráfico. Hay más tráfico en cualquier calle de Sevilla más que en las autovías de ahí. Efectivamente, sí. Nosotros además, para las personas que no tienen carnet de conducir o que sí que tienen, pero bueno, pues ya no conducen por lo que fuese, tenemos establecido un sistema de autobuses a la demanda a mayores del que ya está puesto para que puedan trasladarse a zonas cercanas, a centros sanitarios de Reynosa y de Palencia capital, efectivamente. O sea que a nivel de transporte, que también esto es una duda que suele surgir bastante, porque en la zona rural pues tiene ese hándicap, bueno, pues también se están haciendo cosas y se están pidiendo todavía mejoras. No nos conformamos con lo que ya se hace, sino que se busca la mejora constante. Y nada, gracias Vanessa. Yo ya para despedir es la verdad un placer, como os digo, yo como alcalde por sorpresa, mi segunda legislatura, es un placer el poder, que era impensable esto hace unos años en Barruelo, el poder trasladarte aquí, gracias a vosotros de nuevo, a Sevilla y poder plantear los atractivos del municipio y lo que se está trabajando para que esos municipios vuelvan a crecer, ya con datos sobre la mesa de que lo estamos logrando, o ayer en Barcelona. Somos pequeñitos, pero tenemos sangre minera todos, es decir, que somos tozudos, somos trabajadores, somos valientes y realmente creemos en nuestros pueblos, es decir, al igual que volví yo, en este caso para ser el alcalde, de mi generación, ya hay muchas personas que han vuelto y que están desarrollando su proyecto vital en un municipio que cuenta, como decía Vanessa, con todos los servicios, además ahora en verano que sí piscina, que sí de todo. Y nada, los que no vayan a vivir allí, pues que vengan a visitarnos, y todo aquel que tenga alguna duda, que conozcáis, que esté planteándose, estoy harto de la ciudad,
además es que aquí en Sevilla hay muchos habitantes, porque algunos se los robemos al alcalde de aquí, tampoco pasa nada, y se esté planteando un lugar de naturaleza, yo creo que Barro de Santillana, Brañosera son un rincón ideal. Y lo que os traslada este humilde alcalde, pues es que ha sido un placer, que os doy las gracias en nombre de todos los vecinos a los que represento, y que al igual que yo, hoy en día que vivimos además en un mundo político que no vemos ni las noticias porque estamos todos completamente asqueados, en el buen sentido de la palabra o en el malo, al final los alcaldes de pueblo, sean del partido que sean, trabajamos por y para los vecinos. Yo creo que nunca te acuerdas cuando entras en el ayuntamiento del partido en el que eres, me refiero a los municipios pequeños, donde hay muchos encima que ni siquiera cobran, los concejales desde luego ninguno, y alcaldes hay muchos que todavía no cobran, y no es mi caso, yo sí que tengo dedicación exclusiva, pero es un placer el poder poner de manera la mía temporal, porque yo ya creo que he dado lo suficiente. Soy papá soltero de un niño de 6 años, me requiere también mi hijo y no quiero perdérmelo, y siendo alcalde te pierdes muchas cosas, pero es un placer el poder aportar un granito de arena, en este caso yo que era ajeno a la política, dentro de la política, y animo a toda la gente joven que tenga ese empecinamiento, que se meta en instituciones, en asociaciones, en fundaciones, porque yo creo que entre todos podemos generar un caldo de cultivo que puede ser prometedor para todos nuestros territorios, ya sean ciudades grandes como Sevilla o municipios más pequeños como el que me plazco en encabezar. Así que muchísimas gracias por la asistencia, hemos estado muy fresquitos, porque allí no tenemos esto ni el 15 de agosto, en los calores que tenéis aquí en esta ciudad, y allí en Barcelona nos pasó lo mismo, y bueno, que allí en verano incluso te tienes que echar, los que algunos que sois de por ahí, te tienes que echar la manta porque baja, sale el chulo, que es allí tenemos en la sierra, el chulo llamamos al viento norte, que baja así como unas nubes, y además cuando le ves, ya por la tarde que empieza a asomar, dices, vale, aunque me vaya a tomar una caña, me tengo que poner chaqueta, y por la tarde o por la noche te tienes que echar la manta. Claro, pues las casas están bien aisladas allí por el tema, sobre todo, del frío en los inviernos, las ventanas son más pequeñas, pero bueno, también está cambiando mucho el clima, ¿eh? Allí era mucho de mucha nieve, sigue nevando, pero algo menos, y ahora se está convirtiendo en un clima más mediterráneo, llueve mucho más, y los veranos empiezan a ser más calurosos, pero vamos, ni por asomar lo que tenéis aquí. 30 grados. Yo te voy a decir una cosa. Muchas gracias. Nosotros hacemos todos los viajes, ya a Palencia, ya a Atrás de Campo, hemos estado en las Edades del Hombre, Pues ahora os toca y hemos conocido algunas iglesias, y hay alguna calle que yo creo que he reconocido desde que tenían que venir a abrirnosla porque... Santa Marina, en Villanueva de la Torre. Que está la Carlina con sus 98 años, Sí. hasta ahora ya menos, pero la iglesia está como en una loma altísima, y la Carlina sube, vas allí, Carlina, quiero ver la iglesia, y con sus 98 años, la señora con su cachava te sube a abrir la iglesia. Hemos estado... La Carlina es una señora del pueblo, de uno de mis pueblos. Claro. La señora Carlina. Y En los pueblos tan comunitarios se comparten llaves públicas para que transmiten la cultura del pueblo, Claro, porque la te iglesia cuentan la está historia de la propia iglesia, y esto es muy común. Muy común. Esto es en Villanueva de la Torre. que es Aquí no otra- hay los paraguas amarillos y rojos, allí está Carmina. Aquí hay una amiga mía que cuando va por allí se pone mantas y varias chaquetas. Y luego tenemos mucho bar, mucha cultura aquí, que sois mucho también de salir de la cañita y demás. Allí se sigue manteniendo esa cultura minera. El minero bebía, sobre todo en los fines de semana, que era cuando libraban y demás, y seguimos manteniendo esa cultura minera. Es decir, nos gustan mucho los bares, nos gusta mucho comer, muy buena comida. Aquí también se come, bueno, yo creo que en España en general, casi en todos los sitios, se come muy bien, pero tenemos muy buena gastronomía, carne a la gente que le gusta la carne hay caza allí, bastante, setas, luego una fauna increíble. Os he hablado, lo del oso no os lo decía de broma, o sea, hay osos pardo.
En el ayuntamiento... En el de Brañosera hay uno. En la puerta sí que te Pero de recibe. madera. Pero de madera, de madera. Claro, ya, Están claro. protegidos, hay lobos, corzos, pero es muy normal que tú estás dando paseo y de repente te cruza un corzo. Claro, si ves el oso, yo lo he visto desde el coche, una vez que bajaba con el coche. Recomendación, si lo veis, quietos. Nada de echar a correr. Porque es grande, pero corre. Nada de guiñar el ojo. Bueno, yo no quería dejar de recoger vuestras perspectivas, vuestras preguntas o vuestros comentarios. A mí me gusta mucho escucharos porque creo que sois vosotros también los más importantes. No nosotros que os ¿Alguna contemos duda? cosas. ¿Algo que no hayamos explicado bien? No os preocupéis que tengo un micro para escucharos perfectamente. Rosa,